Y resulta que me van a funar, ¿cierto? Porque vamos a hablar acerca de la controversia de Valladolid. Si ustedes me dirán, profe, ¿qué es la controversia de Valladolid? Amigo, por favor, explícame. Y yo te voy a decir, amigo, que la controversia de Valladolid fue un debate que se dio en cómo proceder con la conquista de Europa en América. Se trató de dar de un derecho jurisdiccional a la gente que llegaba de Europa a América a colonizar. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué va a salir funado de todo este debate? Y yo les voy a decir, amigos, que voy a salir funado porque estoy a favor del proceso colonizador efectuado en América por parte de los españoles. Así que si me van a funar, por favor, háganlo ahora, pero antes de eso, déjenme, por favor, defenderme, déjenme presentar la contrafuna. Voy a presentar mis argumentos de por qué estoy a favor de este proceso de colonización que se dio en América, ¿cierto? Porque se acuerdan que yo en la clase pasada les hablé un poco de todas las masacres que ocurrieron, ¿cierto? Toda la violencia perpetuada por parte de los españoles, la guerra que se dio dentro de América, ¿cierto? Todo lo que tú quieras, pero de que hay cosas buenas, amigos. Hay cosas buenas que yo creo que es importante rescatar para tener en consideración dentro de lo que somos como civilización en la actualidad. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que voy a partir ya con este tema, ¿cierto? Que es bastante importante. Bueno, se darán cuenta que soy una persona que le importa muy poco el cómo hablamos en cierta zona, porque estoy hablando como argentino, y la verdad que yo soy chileno. ¿Dónde está mi honor? No lo sé, amigo, pero bueno, estaba diciendo. Sigamos. Entonces, o sea, estaba diciendo, pero lo que dije, en verdad, todo tenía sentido, por favor. Entonces, vamos a hablar acerca un poco del descubrimiento de América y las dos posturas que se presentaron en torno a este proceso de conquista que se vio perpetuado acá en América Latina, ¿cierto? Entonces, existen dos posturas, chicos, para hablar de este tema. La leyenda rosa y la leyenda negra. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la leyenda rosa y cuál es la leyenda negra? Bueno, partamos por la leyenda rosa. ¿Qué dice la leyenda rosa en torno a este tema? Recuerden que estamos hablando alrededor de 1500, el proceso de colonización, ¿ok? No pierdan ese norte de vista. Entonces, la leyenda rosa dice y defiende el impulso desarrollador y civilizador que tuvo Europa acá en América. De alguna manera defiende la conquista argumentando, ¿cierto?, de que el impulso que nos dieron el espaldarazo, ¿cierto?, que nos dio Europa para llegar a la civilización que nosotros tenemos en la actualidad acá en América, se agradece y fue bueno, ¿cierto? Y por su parte, la leyenda negra, ¿cierto?, denuncia los abusos cometidos por los españoles en América, el genocidio, la violación de los derechos humanos y la esclavitud, ¿cierto?, que se perpetuó por parte de los europeos acá en América, eh, es la leyenda negra, ¿cierto? Que es la contratesis de la leyenda rosa que defiende este impulso desarrollador. Yo, como se darán cuenta, estoy a favor de la leyenda rosa, pero eso es una opinión personal, ¿ok? Insisto, eso no quiere decir que la leyenda negra sea mentira, eso absolutamente, o por supuesto que ocurrió, estamos de acuerdo con que ocurrió, eso hay que dejarlo claro, ¿ok? Entonces, seguimos. Eh, no, pues, que estén bien, no, mentira. Tenemos estos dos temas, ¿cierto? La leyenda rosa y la leyenda negra, y se da porque en torno al derecho jurisdiccional, ya que el encuentro que se producirá entre la civilización europea occidental y la americana generará una serie de relaciones que llevará a la modificación de ambas, ¿cierto? Pero sobre todo a esta última, a la americana, donde el enfrentamiento militar y tecnológico se presentará de manera desigual, quedando la conquista de América como una historia de vencedores y vencidos, dando como resultado el que unos lograran imponer su dominio sobre otros. Y yo creo que eso es innegable, ¿cierto? Pero alguien me puede decir, pero profe, es que a mí no me hubiera gustado que no hubieran colonizado los españoles, me hubiera gustado que lo hubieran colonizado los ingleses, por ejemplo, porque así todos seríamos rubios de 1,80 m, ¿cierto?, con ojos azules. Y eso es bastante hipócrita si lo tenemos en consideración, porque la verdad es que igual si no hubieran colonizado esos tipos, también hubiéramos enfrentado un proceso de tortura y de violación de los derechos humanos por parte de los ingleses y no de los españoles, pero hubiera sido lo mismo. Entonces, de querer eso solamente por eso es bastante hipócrita. Ahí en ese aspecto uno tendría que defender un poco la postura de Bartolomé de las Casas, que dice que los indígenas también tenían un derecho, ¿cierto? Un derecho propio de la tierra. Y en ese aspecto ahí hay que defender un poco la leyenda negra, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero ustedes pueden estar de acuerdo. Esto es un tema del debate, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en consideración.
Y siguiendo, el descubrimiento del Nuevo Mundo generó un impacto tremendo en áreas como la economía, la política, lo social y la geografía. Además de esos impactos, ¿cierto? Tuvo una implicancia en lo que respecta al ordenamiento jurídico. Y eso es lo que vamos a hablar en esta clase, ¿cierto? La jurisdicción, la jurisprudencia, heredada de Europa también, ¿cierto? Ya que se buscó dotar de un fundamento jurídico la conquista de América, ¿cierto? Y ahí tenemos estas dos leyendas, ¿cierto? Eh, la leyenda rosa, vamos a silenciar el micrófono del Ignacio. Entonces, la leyenda rosa se basa en las celebraciones de quienes vieron con buenos ojos el impulso desarrollador y civilizador que significó el proceso de conquista de América, la que pretende engrandecer y ennoblecer la conquista y colonización de América, destacando los acontecimientos basados en virtudes y exaltando la lengua castellana, el espíritu caballeresco, la evangelización de la población autóctona y la civilización que impregnó España en el nuevo continente. ¿Ok? Y por su parte la leyenda negra se entiende las apreciaciones negativas hacia España, ¿cierto? En cuyos términos se fundamentará como una crítica a los abusos que los españoles habían cometido en América, para luego ampliarse a una crítica a las injusticias que ellos originarán en su llegada al continente americano, ¿cierto? Siendo un término que se designó el genocidio, el maltrato, la masacre y la esclavitud y violaciones que se generaron durante el proceso de conquista a los pueblos indígenas. Estamos absolutamente de acuerdo con que eso ocurrió, y yo creo que ahí estamos absolutamente de acuerdo con que eso es malo. Yo creo que ahí eso es innegable, ¿cierto? No obstante, ¿cierto? Yo pienso que hubiera sido más egoísta aún de que no hubieran dejado de lado los españoles, ¿cierto? O Europa o el resto del mundo en sí, y no nos hubieran ayudado a evolucionar. ¿Y por qué digo eso? Porque, miren, los dos grandes pensadores de esa época, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, proponían dos contratesis, ¿ok? Y Juan Ginés de Sepúlveda, en una de ellas, decía que los indígenas eran seres inferiores a nosotros. Y eso suena bastante crudo, pero la verdad, si lo tenemos en consideración, es la verdad. Y yo no estoy diciendo que sean inferiores con un tema racial, de ninguna manera, por favor, ni se les ocurra pensar eso. Lo que yo estoy diciendo es que son inferiores en un contexto cronológico, en un contexto de tiempo. Es decir, el proceso de evolución de civilización que enfrentó Europa estaba más avanzado, a mi parecer, que el proceso de tribus que teníamos en América. Tenemos que recordar que acá en América aún existía el canibalismo, acá en América aún existían diferentes sociedades nómades, acá en América aún existía el, el, el sacrificio humano. Entonces, esas conductas, a mi parecer, no deberían estar en una sociedad como tal, cosa que para los europeos ya estaba zanjado hace mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, yo creo que los indígenas eran inferiores en un contexto de tiempo, no en un contexto de raza, de ninguna manera, por favor, no crean eso. Eh, es la analogía que se puede hacer, por ejemplo, entre un niño y un adulto. De ninguna manera se dice que el niño sea inferior al adulto por un tema de raza o de raza humana, de ninguna manera. Se dice que el adulto es superior en un sistema de conocimiento, de enfrentar la vida, de haber tenido mucho más tiempo en la vida que el niño, ¿ok? Pero el niño cuando siga pasando el tiempo, ¿cierto? Probablemente se va a volver incluso más inteligente que el adulto en su época. Entonces, ahí también se produce esa paradoja del tiempo, ¿cierto? Y ese es mi ejemplo para que se quede claro de que por qué yo pienso que sí eran inferiores, pero no es cuestión de tiempo, nada más, ¿ok? Por favor, no me funen, no, mentira. Pero eso principalmente, ¿ok? Esa es mi opinión. Entonces, este era un debate. Este tema era un debate en aquella época y se debatía y se conversaba de cómo vamos a llevar este proceso de colonización a América. Porque de que querían llevarlo, ¿cierto? Y de que era necesario, yo lo consideraba necesario. ¿Ok? Entonces, la gravedad de la situación de los indígenas obligó a la corona española a encontrar una manera justa de efectuar la conquista y así justificar su presencia en América. Por ello, el rey Carlos V, un muy buen rey para investigar, chicos, rey Carlos V, creo que España alcanzó su máximo apogeo económico con este rey, entonces súper interesante investigar su vida, muy divertido, siempre es bueno investigar a un buen rey, no a todos, porque no todos eran buenos reyes, pero uno que otro siempre se salvaba. Entonces, este rey Carlos V ordenó que una junta de consejeros decidiera un método para tratar a los indígenas. Ante ella se presentaron los religiosos, los mismísimos, ¿cierto? Las antítesis, las antípodas, el bien y el mal, el yin y el yang, el bueno y el malo, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Juan Ginés de Sepúlveda sería el malo, creo yo, y Bartolomé de las Casas sería el bueno.
No obstante, yo en este momento defiendo la postura de el malo, de Juan Ginés de Sepúlveda, a pesar de que el tipo era bastante funable. Vamos a leer un poco de lo que decía el tipo. Entonces, quienes defendieron posiciones opuestas sobre la naturaleza de los indígenas y el derecho de España a dominarlos. Lo que dará un interesante debate. Y este debate que se dio es conocido como la controversia de Valladolid o la Junta de Valladolid, el cual, como les digo chicos, fue un debate organizado por el Consejo de Indias. Tenemos que recordar que el Consejo de Indias era quien tenía la potestad y el poder, por lo menos de Europa, en América, ¿ok? Eran como el ministerio, ¿ok? De alguna manera en la actualidad. Sería como el ministerio de América de Europa, ¿ok? Por supuesto que acá las tribus no tenían ministerios, tampoco tenían ciudades, ¿cierto? Tampoco tenían sistemas jurisdiccionales, todo eso es traído de Europa, ¿ok? Quiero dejarlo claro. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda, ¿quién quiere legitimar el dominio de los españoles sobre los indígenas? ¿Ok? El propósito declarado de esta discusión, ¿cierto?, era cómo se debía proceder en los descubrimientos, conquistas y población del Nuevo Mundo frente a los nativos. Yo creo, chicos, de que si, bueno, vamos a seguir leyendo. Juan Ginés de Sepúlveda defendía que la guerra que llevaban los conquistadores españoles a los indígenas era justa, acusándolo por sus pecados e idolatría. Para él, los indios eran seres inferiores que pertenecían a otra categoría. Le correspondía entonces a Bartolomé de las Casas defender la opinión opuesta, ¿cierto? Según la cual los indígenas son iguales a los españoles y que debían de beneficiar de un trato más humano. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Bartolomé de las Casas, si también son humanos y merecen un trato humano como todos los seres humanos merecemos un trato humano, absolutamente de acuerdo. Pero aquí se produce la paradoja de la lanza y el escudo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Muchas veces se cree que el malo es de alguna manera la persona mala y en verdad a veces el malo quiere hacer el bien. Eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando un profe de matemática te coloca una mala nota, no es que te quiera colocar una mala nota porque le caigáis mal, sino que te quiere hacer ver de que en verdad no estás entendiendo la materia. Entonces, en verdad, ahí el malo al que tú odias, en verdad te está tratando de hacer bien. Entonces, ahí es un ejemplo nomás para que lo tengan en consideración. Los argumentos de Sepúlveda se apoyaban en la mano evangelizador de Cristo que le dio el Papa y el Rey Católico. Según él, el derecho de tutela implica la servidumbre del indígena. Calificaba las prácticas culturales de los pueblos indígenas como antinaturales. Ahí no estoy absolutamente nada de acuerdo con él. Las costumbres y las culturas son algo que para mí no se debe tocar. Pero la jurisprudencia, la política, y principalmente la política, la jurisprudencia y la economía sí se pueden tocar y sí se pueden intervenir. Lo cultural no, lo cultural es propio y es de cada uno que va en el corazoncito, ¿cierto? Entonces, eso. En cuanto a Bartolomé de las Casas, demuestra la racionalización de los indígenas a través de su civilización. ¿Los indígenas eran seres civilizados? Sí. Al punto de las civilizaciones europeas, lamentablemente, todavía no alcanzaban ese punto, ¿cierto? A mi parecer. Entonces, al final de este debate, chicos, no hubo una conclusión clara, no hubo un vencedor, ¿ok? Pero no obstante, la historia siempre le ha dado mayor fama y por lo tanto la razón a Bartolomé de las Casas, contra quien yo estoy en contra, quien permitió detener todas las guerras de conquista hasta que se determinase el vencedor del debate, ¿ok? En 1556 finalmente se publicaron las instrucciones de cómo debían implementarse los europeos acá en América, y se afirmaba que solo se podía hacer la guerra en legítima defensa, lo cual lo encuentro una resolución bastante lógica, ¿cierto? Por ejemplo, en la actualidad todavía existe la legítima defensa, ¿cierto? En la cual si alguien te ataca, ya sea intentándote robar o intentándote violar, ¿cierto? Es legítima la defensa de uno, ¿cierto? Porque absolutamente estamos de acuerdo, obviamente hay que defenderse en torno a esas atrocidades. Entonces, la guerra que se le podía hacer a los indígenas era en legítima defensa. No obstante, esto también se podía prestar para malas interpretaciones. Por ejemplo, los españoles podían de alguna manera hacer enojar a los indígenas, ¿cierto? Para que ellos los atacaran y así ellos tener la justificación de poder atacarlos de vuelta. ¿Se podía utilizar esto como una arma de doble filo? Por supuesto que sí, y es innegable que lo utilizaron. Y esos son, pero para mí, esa gente, la que utilizó esas estrategias, son los más malos, pero también son los menos, ¿ok? No creo que haya sido toda la gente que vino acá a América. Por supuesto que toda la gente que vino acá a América venía con una visión, la de hacerse millonario, pero en verdad seamos sinceros, ¿quién no quiere ser millonario? Entonces, ahí se produce también una paradoja, chicos, y este debate puede dar para mucho, ¿ok? Entonces, seguimos. ¿Y qué decía? Y cito textual a Juan Ginés de Sepúlveda, el funable, ¿cierto? Sí, este tipo de verdad que van a leer lo que dice y en verdad que era muy funable. Y voy a leer textual, ¿ok? Leo una cita de 1547.
Con perfecto derecho, los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones. En eso no estoy absolutamente nada de acuerdo, ¿cierto? Muy funable lo que dijo ahí. Habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. ¿Se entiende? ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo? Por muchas causas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir al imperio de los españoles, y a ellos ha de serles todavía más provechoso que los españoles. Y si rehusan nuestro imperio, podrán ser obligados por las armas a aceptarle, y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley natural. La primera razón de la justicia de esta guerra de conquista es que siendo por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, imperio que les traería grandísimas utilidades, magnas comodidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma. Eso decía Juan Jinete Sepúlveda, ¿cierto? Bastante funable, y obviamente cómo no iba a quedar como el malo de la película el tipo, pero para mí el rigor a veces es mucho mejor que la amabilidad. Y vamos con lo que decía el Fray Bartolomé de las Casas. El bueno de la película, cierto, que para mí es un populista. No obstante, tiene mucha razón en muchas cosas que dice. Eso no quiere decir que sea una mala persona. De hecho, él hacía el bien de alguna manera, entonces de alguna manera igual se entiende lo bueno de lo que él dice. Quiero dejarlo claro, por supuesto. Entonces, después de muertos, robados, angustiados, atemorizados y escandalizados, cautiva a sus mujeres e hijas violadas y deshonradas, y puestos en odio de la fe y de la religión cristiana, ¿qué son obras todas estas de los soldados? ¿Qué allanamiento del camino será esta que el doctor Juan Ginés de Sepúlveda ha inventado? Si no fuere a allanar y asegurar los robos y cautiverios de usurpaciones violentas que hubieran hecho, y esto es todo lo que pretenden los tiranos, ¿qué fruto podrían hacer después de cometidas estas obras tales los clérigos de buena vida y frailes como dicen que hacían los apóstoles? Y esta saeta no vuelve a herir al reverendo doctor, pues dice como hacían los apóstoles, enviaban los apóstoles como quiere enviar el doctor ladrones, robadores, matadores, viciosos, abominables tiranos delante. Bueno, obviamente para Bartolomé de las Casas la gente que llegaba a América eran violadores, eran ladrones, eran usurpadores. Y sí, estamos de acuerdo de que un porcentaje de la gente que venía a América era malvada, pero gente malvada hay en todo el mundo, y también como hay gente buena en todo el mundo. De hecho, si uno lee, por ejemplo, documentos de esclavitud, muchas veces cuando un esclavo cumplía su tiempo de esclavitud y moría la persona que era dueño del esclavo, como que le dejaba todo, le heredaba todas las cosas que él tenía en la casa. Entonces, siempre vamos a ver signos de bondad y de maldad en el ser humano. Lo importante siempre, ¿cierto?, es rescatar los signos positivos. Y en ese aspecto, yo creo que los signos positivos de la colonización en América son más destacables que los negativos. Eso no quiere decir que los negativos no hayan existido, existieron, y con crueldad, pero lamentablemente también esto se da en una cuestión de pugna, en una cuestión de lucha, en una cuestión de ego también, en la cual, por supuesto, que la persona indígena no va a querer ser subyugada ante otro imperio, porque nadie quiere ser subyugado, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces se produce esta lógica y este paradigma y este problema que yo quiero discutir con ustedes. Lamentablemente creo que me sobreextendí, pero sigamos. ¿Ok? Entonces la pregunta que sigue a continuación va para Ignacio Tapia. Ignacio, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ignacio Tapia. Bueno, Ignacio parece que se quedó dormido en la clase. Soy muy fome hablando, lo siento. Claudia Antías, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? No, ¿hay alguien aquí en esta clase? ¿Nadie quiere opinar sobre el tema?
Vamos, chiquillos, por favor, tienen que tener opinión. Javiera, Villagra, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Javiera? soy el Diego, es solo que entré con el nombre de mi hermana por accidente. Ah, ok. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Diego, te pregunto, en torno a la materia, ¿cierto? ¿Cuál crees Mm, tú que la leyenda o cuál ves tú más correcta? Obviamente las dos existieron, la leyenda rosa o la leyenda negra. ¿Te acuerdas cuál es la diferencia? profe, se pegó, no lo escucho. Aló, 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 aló. Ah, ok, Ignacio. Aló, ¿me escuchan? Diego, Diego, yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Ahí sí, Pero me ha caído. quedamos solos, chiquillos. No, 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 Pero no. no, 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 aquí llegué yo ya. Ah, Abraham. profe, volvió. Hola, Sí, 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 hola. sí, sí, hola, hola, hola. Abraham, justo, usted habilitó el micrófono, ya, le pregunto a usted. No, gracias. No, 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 sí, gracias. sí, sí, sí. No. Abraham, por favor, amigo, respóndame. ¿Cuál, No, 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 cuál no. crees tú que era más real? ¿La leyenda rosa o la leyenda negra? ¿O cuál ves tú más en la actualidad? Mm, mm, no sé. Perdón, pero no. Mira, te leo las dos para que refresques la memoria. La leyenda rosa defiende el impulso desarrollador y civilizador de Europa en América. Y la leyenda negra denuncia los abusos de los españoles en América, el genocidio, la violación y los derechos humanos. ¿Cuál ves tú más en América con este proceso de conquista? La segunda. La leyenda negra. ¿Por qué? Dale, amigo, explayate. Es que no sé, no sé qué opinar. Perdón. Pero dale, sí, mira, yo creo que tú estás de acuerdo con la leyenda negra, ¿cierto? Porque es lamentable y es triste todas las cosas las violaciones que ocurrieron acá en América con las masacres culturales, ¿ok? Estamos de acuerdo, eso es absolutamente lamentable, ¿cierto? Y es absolutamente repugnante lo que ocurrió. No obstante, había otro camino, a mi parecer, ¿ok? Pero tú también puedes decir que sí había otro camino, por eso te estoy preguntando para que argumentes. ¿Nadie quiere opinar, chicos? ¿De verdad nadie tiene voz en torno a este tema? Es súper importante. Los indígenas hasta el día de hoy están luchando por la reivindicación de sus derechos a sus tierras, los cuales no estoy de acuerdo con ellos, pero sí están luchando ellos. La leyenda negra. ¿Por qué, Daniel? La leyenda negra. La negra. Porque ellos venían a colonizar nomás. No Ujú. venían a hacer, no venían a esclavizar a gente. Se supone que venían a evangelizar eh, a a los indígenas que vivían en ese tiempo. Pero los tipos también tenían este tema, por cierto, también tenían este tipo de violaciones. No obstante, chicos, ahí se produce una paradoja, porque yo creo que estamos todos de acuerdo con que era necesaria la colonización de América, ¿cierto? ¿Era necesario que viniera Europa acá a América? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Ya, entonces si doy por hecho de que todos estamos de acuerdo con que era necesario que viniera a colonizar América, eh, en ese aspecto hay que preguntarse cómo lo llevaban a cabo, ¿ok? Porque de que iba a haber guerra sí o sí, porque el enfrentamiento bélico se iba a dar porque las tribus acá no iban a aceptar que vinieran a colonizar. Por lo tanto, la guerra era lamentable, y lo digo lamentablemente, inevitable, ¿ok? ¿Y qué hubiera pasado si, por ejemplo, los españoles hubieran tenido una postura buena, la cual yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con esta postura, pero lamentablemente no podía ser así? Es la paradoja que se da entre la lanza y el escudo, es como el personaje de Itachi, si vieron Naruto, es la paradoja que se da, ¿cierto? Entre que, ¿cómo decirlo? Si ellos no hubieran venido acá a América, los indígenas hubieran seguido desarrollándose como tal, ¿cierto? Con sus tribus y hubieran seguido evolucionando. Probablemente, con el paso de muchos años, hubieran alcanzado un sistema muy parecido al que tenían los españoles en la época que ellos estaban en ese momento. Entonces,
Si los españoles no hubieran venido, hubiera sido súper egoísta, porque no hubieran negado todo su conocimiento, no hubieran negado todos sus saberes, los cuales ellos tenían hasta ese momento, lo cual para mí es súper egoísta, porque mientras ellos no nos transmitían ese conocimiento, acá en América moría gente, la esperanza de vida era muy baja, entonces, ¿se entiende? Por eso era necesario que vinieran acá, ¿cierto? Porque si no, la esperanza de vida acá hubiera sido muy baja, ¿ok? ¿Se entiende? Y las tribus hubieran seguido enfrentándose entre ellas, y no hubiera habido una coacción que hubiera permitido un intercambio comercial pacífico por parte de estas civilizaciones. ¿Se hubiera alcanzado? Sí, se hubiera alcanzado, pero a costa de cuántas vidas. Entonces yo hago el cálculo ahí en esperanza de vida y en cuántas vidas se salvó llegando y conquistando América acá, o sea, Europa acá en América, y cuántas vidas no se hubieran salvado si no hubiera pasado eso. Probablemente quizás si no hubiéramos quedado con la localía de acá de América, probablemente no tendríamos tantas tecnologías como las tienen en Europa. De hecho, no sé si han visto Black Mirror, quizás ellos hubieran dicho, no, ¿saben qué? No intervinamos en América, como que miremoslos ahí cómo van evolucionando. Y quizás los tipos hubieran aparecido con drones acá y no hubieran estado grabando y nosotros todavía estaríamos siendo unas tribus. ¿Se entiende el paradigma temporal que hubiera producido eso? Es que eso es lo que yo quiero abogar y eso es lo que quiero que quede claro. Pero es un tema absolutamente debatible. Eso es pura ficción lo que les estoy diciendo. Pero es mi postura, ¿cierto? Y es la que yo defiendo. Lamentablemente hubieron guerra, hubieron masacres, no estoy de acuerdo con ninguna de ellas. Por supuesto que no. Pero de que era inevitable, a mi parecer era inevitable, porque la naturaleza humana busca el conflicto. Y también tiene que haber un intercambio equivalente entre el conocimiento que venía heredado de Europa hacia América y cómo también ellos también podían aprovecharse de eso. Lamentablemente lo digo, ¿ok? Pero es un tema que queda para debate. Busquen las ventajas y las desventajas de la colonización y lleguen a su propia conclusión, porque este tema sigue abierto, ¿cierto? Los indígenas aún siguen luchando por la reivindicación de sus tierras, y los cuales ellos quieren anexarse del territorio chileno. Yo no estoy de acuerdo con eso, de hecho considero súper egoísta de su parte que ellos quieran hacer eso. No obstante, sí estoy de acuerdo con la reivindicación de algunos derechos sociales que ellos pudieron tener en esas tierras. Es un debate, ¿ok? Y ustedes pueden tener su propia opinión y genérensela porque es súper importante que la tengan, ¿ok? Y eso, chiquillos, esto ha sido la clase de hoy, espero que estén muy bien. No olviden de colocar su nombre en el chat, por favor, porque eso es súper importante. Y la verdad que me enoja un poco que no hayan querido opinar. Los otros dos cursos opinaron bastante sobre este tema. Ustedes tienen que tener una opinión sobre estos temas, chiquillos. Yo creo que estamos todos en contra, por supuesto, del racismo. No obstante, hay que tener una opinión en torno a políticas, porque con política van creciendo las sociedades. Políticas que, por supuesto, fuimos heredadas de Europa. En fin, la hipotenusa. Chiquillos, que estén muy bien, se me cuidan, ¿ok? Cuídense, la salud es lo más importante también. Y eso pues. Usted igual, profe, cuídese. Usted Chao, igual, bro. mister. Chao, mister. Chao.